ranchero heredó una hacienda sellada desde 1938 en Zacatecas, lo que su perro olfateó. Valía una fortuna. Mi nombre es Esteban Álvarez, y mi vida, hasta hace unos meses, olía a tierra mojada, a estiércol de ganado bravo y al humo dulzón del mezquite quemándose lento en la cocina de mi rancho. A mis 52 años, creía conocer cada secreto que guardaba el suelo de Zacatecas que pisaban mis botas. Conocía el ciclo del sol, el lenguaje de las nubes que anuncian sequía o aguacero, y el corazón de mis animales. Pero estaba equivocado. El verdadero secreto no estaba en la tierra que yo trabajaba, sino en la que me había sido negada por el tiempo y el silencio de mis antepasados. Todo comenzó una tarde de mayo, cuando el calor apretaba como un abrazo de moribundo, y el aire vibraba con el canto de las chicharras. Estaba revisando el cerco del potrero donde pastaban los toros de lidia, un trabajo que exige paciencia y buena vista. A mi lado, como siempre, caminaba Chispa, mi perro. No es un animal de raza fina, de esos que presumen en las exposiciones. Chispa es un mestizo color tierra, con una oreja siempre alerta y la otra medio caída, como si escuchara al mismo tiempo los asuntos del cielo y los de la tierra. Lo encontré de cachorro, abandonado en la vera del camino, temblando de frío y hambre. Desde entonces, su lealtad ha sido la sombra más fiel que he tenido. Mientras ajustaba un alambre de púas, Chispa se quedó quieto, con el hocico levantado, olfateando el viento que venía del pueblo. Su cola, normalmente un abanico alegre, se puso tiesa. Gruñó bajo, un sonido que era más una vibración en el pecho que un ruido. «¿Qué pasa, amigo?», le pregunté limpiándome el sudor de la frente con el dorso de la mano. «¿Hueles a coyote?». Pero no era un coyote. A lo lejos, por el camino de terracería que lleva a nuestro rancho, El Aguaje, se levantaba una polvareda. No era la camioneta de mi compadre Javier ni la del veterinario. Era un coche, uno de ciudad, de esos que parecen alérgicos al polvo. Chispa no le ladró, simplemente se sentó a mi lado, expectante, como si supiera que aquel vehículo traía consigo un cambio en el viento, uno que alteraría el curso de nuestras vidas para siempre. El coche se detuvo frente a la casa. De él bajó un hombre joven de traje y corbata, que miraba con recelo el suelo irregular. Mi esposa, Elena, salió a recibirlo, secándose las manos en el delantal. Yo me acerqué despacio, con Chispa pegado a mis talones. «Buenas tardes», dijo el hombre, ajustándose las gafas. «Busco al señor Esteban Álvarez». «Soy yo», respondí, sin ofrecer la mano. En el campo, uno aprende a medir a la gente antes de entregar la confianza. Mi nombre es licenciado Morales. Vengo de la Notaría 14 de Fresnillo. Traigo noticias sobre una herencia. La palabra herencia sonó extraña en el aire quieto del rancho. Mis padres habían muerto hacía años, dejándome este pedazo de tierra que trabajaba con mis propias manos. No había más familia, o al menos, no que yo supiera. No creo que sea para mí, licenciado. Seguramente hay un error. ¿Es usted nieto de don Ignacio Álvarez? Asentí. Mi abuelo Ignacio, un hombre del que mi padre hablaba poco y con una tristeza amarga, murió cuando yo era apenas un niño. Entonces no hay error. Su tía abuela, la señorita Elvira Álvarez, falleció hace 2 meses en la capital. Era la última de su generación. En su testamento, le nombra a usted heredero universal de sus bienes. Elena y yo nos miramos. ¿Una tía abuela? El nombre de Elvira era apenas un eco en mi memoria, una fotografía en blanco y negro que mi madre guardaba en una caja de madera. ¿Y qué bienes son esos, si se puede saber?, preguntó Elena con su pragmatismo de siempre. El licenciado sacó una carpeta de su maletín. Una propiedad, señora. Una hacienda llamada La Sombra, a unos 40 kilómetros de aquí. Ha estado inactiva, por así decirlo, sellada desde 1938. El mundo se detuvo por un instante. La Sombra, el nombre prohibido, el origen de la fractura en mi familia. Mi padre me había contado fragmentos, retazos de una historia de orgullo y dolor.
una disputa entre hermanos después de la Revolución, una división que partió el apellido Álvarez en dos. Unos se quedaron con el rancho pequeño, el nuestro. Los otros, con la gran hacienda, y luego se marcharon, se perdieron en el tiempo como el polvo en el viento. Y ahora, esa hacienda, ese fantasma de nuestro pasado era mía. La noticia cayó en la cena como una piedra en un pozo. Mis hijos, Mateo y Sofía, estaban emocionados. Mateo, con sus 19 años y la fuerza de un toro joven, ya se imaginaba restaurando un imperio. Sofía, más soñadora, hablaba de caballos y jardines olvidados. Elena, en cambio, me miraba con preocupación. Esteban, esa hacienda es una herida vieja. Mi abuela decía que ahí espantan, que está cargada de tristezas. ¿Para qué remover el pasado? Es nuestro pasado, Elena. Bueno o malo, es nuestro. No podemos darle la espalda. Al día siguiente tomé la camioneta y me dirigí hacia las coordenadas que el licenciado me había dado. Chispa iba en el asiento del copiloto, con la cabeza fuera de la ventana, como si también él sintiera la llamada de la sangre y la tierra. El camino se hizo más y más solitario. Los campos de agave dieron paso a un desierto de mezquites retorcidos, y Gobernadora, el sol de Zacatecas caía a plomo sobre la tierra agrietada. Y entonces la vi. Al final de un camino casi borrado por la maleza, se alzaba una barda de piedra que rodeaba la propiedad. La reja de la entrada, una obra de herrería formidable, estaba devorada por el óxido. 2 candados enormes, gruesos como mis puños, la mantenían cerrada. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de algún insecto y el latido de mi propio corazón. Sentí un escalofrío, a pesar del calor. Era como mirar el rostro de un muerto. Tuve que usar una cizalla para cortar las cadenas. El metal cedió con un gemido quejumbroso, como si despertara de un sueño de 80 años. Empujé la reja. Chirrió con una lentitud agónica. El aire que salió de la propiedad era denso. Olía a polvo antiguo, a encierro, a secretos guardados demasiado tiempo. El casco de la hacienda era una sombra de su antigua gloria. La casa principal, de estilo colonial, tenía las ventanas tapiadas y la pintura de la fachada desconchada, revelando el adobe crudo. El patio central estaba ahogado en hierba seca y los arcos de cantera estaban cubiertos de enredaderas. A un lado, los establos y las caballerizas parecían esqueletos de edificios, con los techos de teja parcialmente derrumbados. Chispa bajó de la camioneta y, en lugar de explorar con su curiosidad habitual, se pegó a mi pierna, con el pelo del lomo erizado. Caminamos juntos por el patio. Cada paso levantaba una nubecita de polvo. Era un lugar suspendido en el tiempo, una fotografía sepia a tamaño real. Entré en la casa principal tras forzar la puerta. Dentro, la oscuridad y el silencio eran aún más profundos. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, convertidos en fantasmas, sentados en una eterna tertulia. En las paredes, las marcas de los cuadros que alguna vez colgaron eran rectángulos más claros en el tapiz descolorido. Sentí una opresión en el pecho, una mezcla de asombro y tristeza. Este lugar había sido el corazón de mi familia, y ahora era un mausoleo. Pero mientras yo me perdía en la melancolía de la casa, Chispa se puso extrañamente inquieto. Salió corriendo hacia los establos. Lo seguí, extrañado por su comportamiento. Normalmente era un perro tranquilo, obediente. Los establos estaban en peor estado que la casa. El olor a paja podrida y a nidos de rata era penetrante. Vigas de madera carcomida colgaban del techo como costillas rotas. Chispa no se detuvo. Corrió hasta el último de los pesebres, en el rincón más oscuro y olvidado del lugar. Allí se detuvo y empezó a olfatear el suelo de tierra apisonada con una insistencia febril. Su nariz rozaba la tierra, aspirando con fuerza, y luego me miraba, ladrando bajo y con urgencia. «¿Qué tienes, muchacho?», le dije acercándome. «Aquí no hay nada más que tierra y ratones», pero él no me hizo caso. Empezó a escarbar con sus patas delanteras, frenético, lanzando tierra hacia atrás. Lo hacía con una determinación que nunca le había visto.
Se detuvo un momento, gimió y volvió a escarbar. Me agaché a su lado. El suelo era duro como una roca, pero él seguía, con las uñas ya gastadas. Intrigado, aparté al perro y examiné el lugar. No había nada visible, solo tierra compactada por décadas de abandono. Pero la insistencia de Chispa era una señal que había aprendido a no ignorar. Su instinto era más agudo que mi vista. Algo en ese rincón había capturado su atención de una manera poderosa. Está bien, le dije, acariciándole la cabeza. Veremos qué te tiene tan alborotado. Regresé a la camioneta por una pala pequeña que siempre llevaba para el trabajo. La luz del sol que se colaba por los agujeros del techo dibujaba lanzas doradas en la penumbra del establo. Cuando empecé a cavar, el sonido de la pala contra la tierra era el único ruido en todo el lugar. Cavé unos centímetros y no encontré nada. Iba a rendirme, a pensar que Chispa simplemente había olido un nido de tuzas, cuando la pala golpeó algo con un sonido sordo, un cloc, que no era de piedra. Me arrodillé y empecé a remover la tierra con las manos. Chispa, a mi lado, gemía de excitación. Mis dedos tocaron algo frío y áspero. Era metal. Limpié la tierra y apareció la esquina de un cofre de madera, reforzado con herrajes de hierro corroído. No era muy grande, pero se sentía pesado, anclado a la tierra. Seguí cavando a su alrededor, con el corazón latiéndome en las sienes. El perro no se apartaba, olfateando la madera podrida como si contuviera el olor más fascinante del mundo. Finalmente, logré desenterrarlo por completo. Era un arcón pequeño, quizás de 1 metro de largo. La madera estaba hinchada y descompuesta por la humedad, y el candado que lo cerraba era una masa informe de óxido. Lo intenté levantar, pero apenas pude moverlo. Era demasiado pesado para un hombre solo. Me senté en el suelo polvoriento, mirando el cofre, y luego a Chispa. Él me lamió la mano como diciendo, «Te lo dije». ¿Qué había dentro? ¿Por qué estaba enterrado en el rincón más olvidado de un establo abandonado? La hacienda, que hacía 1 hora era solo un nombre y una propiedad ruinosa, se había convertido de pronto en un misterio. Un secreto que mi perro, con su olfato prodigioso, había sido el primero en señalar. Sabía, con una certeza que me helaba la sangre y me encendía la curiosidad, que acababa de desenterrar mucho más que un viejo baúl. Acababa de desenterrar el principio de una historia que cambiaría la mía para siempre. Regresé a mi rancho con la cabeza llena de preguntas y el cuerpo cansado por la tensión. Le conté a Elena y a Mateo lo del cofre. Sofía ya dormía. Mateo, con la impulsividad de su juventud, quiso volver esa misma noche con picos y barretas. «Tenemos que abrirlo, apá, ¿se imagina? Puede ser un tesoro». Elena, en cambio, frunció el ceño. «Ten cuidado, Esteban. Las cosas enterradas a menudo guardan más penas que fortunas. Ese lugar se cerró por algo. No sabemos qué demonios familiares estamos despertando». Su prudencia me ancló a la realidad. Tenía razón. No podía actuar a lo loco. Al día siguiente, regresamos a la sombra, esta vez con Mateo y las herramientas adecuadas. Chispa corría delante de nosotros, guiándonos de vuelta al establo como si temiera que el lugar se hubiera desvanecido. Entre Mateo y yo, logramos sacar el cofre del agujero y llevarlo a rastras hasta el patio central, donde la luz del sol nos daría una mejor vista. El candado fue el primer obstáculo. Estaba tan oxidado que parecía soldado al herraje. Mateo lo golpeó con un mazo un par de veces, pero no cedió. «A un lado», le dije. Tomé una barreta y, haciendo palanca, forcé el cerrojo. El metal viejo gritó en protesta y finalmente se rompió con un chasquido seco. El sonido resonó en el silencio de la hacienda. Levantamos la pesada tapa de madera. Un olor a humedad y a tiempo encerrado nos golpeó en la cara. Dentro, para nuestra decepción, no había oro ni joyas. Solo estaba lleno de papeles viejos, libros de contabilidad con la tinta desvaída y legajos de documentos atados con cintas que se deshicieron al tocarlas. Mateo dejó caer los hombros. «¿Papeles?
tanto esfuerzo para desenterrar papeles viejos? La historia de una familia está en sus papeles, hijo. Le respondí, aunque yo también sentía una punzada de desilusión. Con cuidado, sacamos los documentos y los extendimos sobre una manta que habíamos traído. Eran escrituras, registros de ganado, cartas comerciales, la vida administrativa de una hacienda próspera. Pero entre todo aquello, encontré un diario personal. La caligrafía era elegante, la de un hombre educado. La portada decía, Arturo Álvarez, 1937. Mi bisabuelo. Me senté en el borde de una vieja fuente seca y empecé a leer. Chispa se acurrucó a mis pies, como si montara guardia. El diario no era un recuento de la vida diaria, sino una serie de anotaciones febriles, casi desesperadas. Hablaba de la inestabilidad del país, de los últimos coletazos de la revolución que todavía se sentían en el campo. Hablaba de proteger el patrimonio y de la codicia de los vecinos. Mencionaba repetidamente a la familia Mendoza, dueños de la hacienda colindante, el espinazo del diablo. Los describía como chacales esperando a que el león cayera para devorarlo. La última entrada, fechada en octubre de 1938, era escalofriante. He tomado una decisión. La sombra debe dormir. Sellaré sus puertas para proteger lo que es nuestro por derecho y por sangre. El honor de los Álvarez vale más que cualquier tierra o fortuna. Que Dios perdone mi silencio, pero solo así podré asegurar que el futuro no sea devorado por la envidia del presente. He escondido la prueba de nuestra legitimidad y el medio para nuestro renacer, donde solo la lealtad y la paciencia podrán encontrarlo. Donde solo la lealtad y la paciencia podrán encontrarlo. La frase se me clavó en la mente. Miré a Chispa, que levantó la cabeza y me miró con sus ojos inteligentes. ¿Se referiría a algo más? El cofre que encontramos solo contenía papeles. ¿Dónde estaba esa prueba de legitimidad y el medio para nuestro renacer? Decidí que la respuesta no estaba solo en esos papeles, sino en la memoria de la gente. El pueblo más cercano a la sombra, San Judas de la Espina, era un puñado de casas de adobe alrededor de una iglesia centenaria. Dejé a Mateo revisando los edificios de la hacienda y me dirigí para allá. En la plaza, bajo la sombra de un pirul, un grupo de ancianos jugaba a la brisca. Me acerqué con respeto. Buenas tardes, les de Dios. Y a usted también, forastero, respondió el más viejo de todos, un hombre de piel curtida como cuero viejo y ojos nublados por las cataratas. Mi nombre es Esteban Álvarez. Soy el nuevo dueño de la hacienda La Sombra. El silencio se apoderó de la mesa. Los hombres se miraron entre sí. El más viejo escupió en el suelo. Álvarez. Ese nombre no se oía por aquí desde que yo era un escuincle. Decían que su gente se fue por una pelea de faldas. Eso es lo que se cuenta, dije. Pero yo busco la verdad. Quisiera saber qué recuerdan de la hacienda de mi bisabuelo Arturo. El viejo, que se llamaba don Ramiro, me miró fijamente. La memoria es un camino polvoriento, joven. A veces se borran las huellas. Pero yo recuerdo lo que mi padre me contaba. Decía que su bisabuelo no era un hombre de pleitos, sino de honor, y que los Mendoza siempre le tuvieron ojeriza. Le querían comprar las tierras, el agua del río, todo. Pero don Arturo nunca cedió, y de la noche a la mañana cerró la hacienda y se fue. Nadie supo por qué. Otro de los viejos intervino. Mi abuela juraba que los Álvarez habían encontrado un tesoro de los cristeros, oro de la revolución, y que los Mendoza lo querían. Decía que por eso se desató la enemistad. Las piezas empezaban a encajar. El diario de mi bisabuelo, la mención de la codicia de los Mendoza, las leyendas del pueblo, todo apuntaba a algo más grande que una simple disputa familiar. Agradecí a los viejos y volví a la hacienda. Mateo no había encontrado nada de interés, solo más polvo y abandono. Le conté lo que había averiguado. Entonces, ¿crees que hay un tesoro de verdad, apá? No lo sé, hijo. Pero tu bisabuelo escondió algo que consideraba más importante que la propia hacienda. Y lo del cofre. Sigo pensando en Chispa.
Él no olfateaba papeles. Olfateaba otra cosa. Su instinto lo llevó a ese lugar exacto. Quizás no encontramos lo que debíamos porque no cavamos lo suficiente. Regresamos al establo. El agujero seguía allí. Chispa, al vernos volver a ese rincón, se agitó de nuevo, ladrando y moviendo la cola. «Mira, papá», dijo Mateo señalando el fondo del hoyo. «El suelo aquí es diferente. Es más blando». Tenía razón. Donde había estado el cofre, la tierra estaba más suelta. Le di la pala a Mateo. «Cava, cava hasta que topes con piedra». Mateo empezó a cavar con la energía de su juventud. La tierra salía a paladas. Yo alumbraba con una lámpara. Después de unos minutos, la pala de Mateo chocó con algo. Pero esta vez el sonido fue diferente. No fue el cloc sordo de la madera, sino el raspar metálico y hueco de la pala contra una superficie de piedra lisa. Limpiamos la tierra y descubrimos una gran losa de cantera. No era una roca natural. Estaba tallada, cuadrada. Tenía una argolla de hierro incrustada en un extremo. Entre los dos tiramos de la argolla con todas nuestras fuerzas. La losa, que era una trampilla, se movió con un quejido profundo y polvoriento, revelando una negrura absoluta y un soplo de aire frío y húmedo que olía a cueva. Unas escaleras de piedra descendían hacia la oscuridad. Mi bisabuelo no había enterrado un cofre. Había enterrado la entrada a un sótano secreto. Chispa ladró, asomando su cabeza al agujero sin miedo. Su lealtad, su instinto, nos había guiado hasta aquí. La frase del diario cobró un nuevo sentido, donde solo la lealtad y la paciencia podrán encontrarlo. La paciencia fue mía, por no rendirme. La lealtad fue la de mi perro, que nunca dudó. «Vamos a ver qué nos dejó el bisabuelo», dije a Mateo, con un nudo de emoción en la garganta. Encendimos las lámparas de mano y comenzamos a descender hacia el corazón oculto de la sombra. El aire se volvía más frío con cada escalón. El silencio era tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón. No sabíamos qué íbamos a encontrar allá abajo, pero una cosa era segura. La historia de los Álvarez estaba a punto de ser reescrita. Y todo gracias al perro mestizo que un día recogí del camino. El descenso por aquellas escaleras de piedra fue como viajar 80 años al pasado. El aire era espeso, cargado con el olor de tierra húmeda y vino añejo, aunque no había barriles a la vista. Chispa iba delante de nosotros, con las orejas tiesas, olfateando cada escalón como si leyera una historia escrita en el aire. Mateo venía detrás de mí, en silencio, y podía sentir su mezcla de nerviosismo y emoción. El sótano era más grande de lo que imaginaba. Una bóveda de cañón hecha de piedra y ladrillo, como las de las iglesias viejas. A los lados había nichos vacíos en las paredes, seguramente para barricas de vino o conservas. Estaba completamente vacío, barrido por el tiempo. «Parece que no hay nada, apá», dijo Mateo, su voz resonando en el espacio subterráneo. Su decepción era palpable. «Ten calma, hijo. Mi bisabuelo no construiría todo esto para nada». Chispa, que había estado recorriendo el perímetro del sótano, se detuvo de repente frente a la pared del fondo. Empezó a gemir, un sonido bajo y lastimero, y a rascar los ladrillos con sus patas. Era el mismo comportamiento que había tenido arriba, en el establo. Nos acercamos. La pared parecía sólida, idéntica al resto. Pasé la mano por los ladrillos. Estaban fríos y cubiertos de una fina capa de salitre. Pero al presionar uno de ellos, noté que se movía ligeramente. «Mateo, ayúdame aquí». Usando la punta de la barreta, hicimos palanca con cuidado en las juntas del ladrillo. Se desprendió con facilidad, revelando que el mortero detrás de él era mucho más nuevo que el del resto de la pared. Quitamos otro, y otro más. Detrás de la primera fila de ladrillos había un hueco. Era una pared falsa. Trabajamos durante casi una hora, quitando ladrillos con un cuidado casi religioso. El corazón me latía con una fuerza desbocada. Con cada ladrillo que quitábamos, la sensación de estar al borde de un descubrimiento monumental se hacía más fuerte. Finalmente abrimos un boquete lo suficientemente grande como para pasar.
Al otro lado había un pequeño cubículo, de no más de 2 metros cuadrados, y en el centro, sobre un pedestal de piedra, descansaba un cofre. Este era diferente al primero. Era más pequeño, hecho de una madera oscura y recia, y estaba reforzado con gruesas bandas de hierro forjado. No tenía candado, sino una cerradura compleja. Al lado del cofre había una pequeña caja de metal. La abrí. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, había una llave de hierro y una carta doblada sellada con lacre. El sello llevaba las iniciales A. A. Arturo Álvarez. Tomé la carta con manos temblorosas. El papel era grueso, amarillento. Rompí el sello. La caligrafía era la misma del diario. Para el descendiente de mi sangre que la lealtad haya guiado hasta aquí, comenzaba. Hijo, nieto, o quien quiera que seas. Si lees esto es porque has demostrado tener la paciencia y el honor que yo esperaba de un Álvarez. Y porque seguramente un amigo fiel te ha mostrado el camino. Los animales, a diferencia de los hombres, no conocen la traición. Miré a Chispa, que se había sentado tranquilamente a la entrada del cubículo, observándonos. Sentí una oleada de gratitud tan inmensa que me costó tragar saliva. Seguí leyendo. La historia que te contaron de nuestra familia es una mentira que yo mismo urdí para proteger nuestro legado. No hubo pleito de faldas ni disputas de hermanos. Hubo un acto de honor y una amenaza de codicia. Durante la revolución, serví como pagador para las fuerzas del general Pánfilo Natera. Se me confió el oro para la paga de sus hombres. Antes de que pudiera entregarlo, el general y su tropa cayeron en una emboscada cerca de Sombrerete. Fui de los pocos que escaparon. El oro, que pertenecía a la causa y al pueblo, quedó en mis manos. Intenté devolverlo al gobierno que surgió de la lucha, pero la corrupción era un cáncer que ya lo carcomía todo. Supe que si lo entregaba, terminaría en los bolsillos de políticos y oportunistas. Decidí entonces salvaguardarlo. Pero los Mendoza, cuya familia siempre fue aliada de los federales y los poderosos, se enteraron de su existencia. Empezaron a acosarme, a intentar despojarme de mis tierras con argucias legales y amenazas veladas, sabiendo que en algún lugar de la sombra se ocultaba la fortuna. Para proteger el oro, y más importante aún, para proteger el honor de nuestro apellido, decidí desaparecer. Sellé la hacienda, inventé la historia de la disputa familiar y me marché con mi familia a la capital, dejando atrás todo lo que amábamos. Preferí el exilio a la deshonra de ver el sacrificio de los revolucionarios convertido en el botín de unos traidores. Este oro, continuaba la carta, no es un tesoro para enriquecer a un solo hombre. Es la semilla para que la sombra vuelva a florecer. Es para levantar la hacienda, dar trabajo a nuestra gente y ayudar a la comunidad que tanto ha sufrido. Úsalo con sabiduría y justicia. Dentro del cofre también encontrarás los documentos originales que prueban que cada palmo de esta tierra nos pertenece legítimamente, para que ningún Mendoza o cualquier otro buitre pueda jamás reclamarla. Restaura el honor de nuestro nombre, descendiente mío. Haz que el apellido Álvarez vuelva a ser sinónimo de trabajo, rectitud y amor por esta tierra zacatecana. Terminé de leer con los ojos llenos de lágrimas. Mateo me miraba, sin palabras, con el rostro iluminado por la linterna. Toda la historia de mi familia, la vergüenza silenciosa, la fractura, era en realidad un acto de un sacrificio heroico. Mi bisabuelo no había huido, había protegido. Tomé la llave de hierro. Encajaba perfectamente en la cerradura del cofre. La giré. Los mecanismos internos, lubricados hacía 80 años, se movieron con un chasquido suave y preciso. Levanté la tapa. El resplandor nos cegó por un instante. El cofre estaba lleno hasta el borde de monedas de oro. Centenarios, hidalgos, monedas de 20 pesos de oro puro. Brillaban bajo la luz de nuestras lámparas con un fuego antiguo y poderoso. Debajo de una capa de monedas había un paquete envuelto en cuero. Lo abrí. Eran las escrituras originales de la hacienda, los títulos de propiedad del agua y un mapa detallado de los linderos.
todo sellado por el gobierno porfirista. Era la prueba irrefutable de nuestra posesión. Nos quedamos en silencio, sobrecogidos. No era solo la riqueza lo que nos dejaba sin aliento, sino el peso de la historia, la responsabilidad que ahora caía sobre mis hombros. Justo en ese momento, Chispa, que había permanecido quieto, se levantó de un salto y empezó a ladrar hacia la escalera del sótano, un ladrido feroz de advertencia. «¡Apá! ¡Alguien viene!», susurró Mateo. Apagamos las lámparas y nos sumimos en la oscuridad. Oímos pasos arriba, en el establo. Voces. «Te digo que los vi entrar aquí, patrón». El viejo y su muchacho. Reconocí la voz. Era uno de los vaqueros de la hacienda de los Mendoza. Y la otra voz, la que respondió, me heló la sangre. «Pues vamos a ver qué encontraron estos Álvarez muertos de hambre. Siempre he sabido que en esta posilga había algo de valor. Mi abuelo me lo decía. Era Ricardo Mendoza, el nieto del hombre que había atormentado a mi bisabuelo. La historia, como un círculo vicioso, se repetía. Oímos cómo bajaban las escaleras. Eran 3 hombres. Sus linternas cortaban la oscuridad, barriendo las paredes del sótano. Nos agazapamos en el cubículo detrás de la pared falsa. El corazón me golpeaba el pecho como un martillo. Chispa, a mi lado, temblaba de furia contenida, emitiendo un gruñido bajo y profundo que parecía venir de las entrañas de la tierra. «Aquí no hay nada», dijo uno de los vaqueros. «Vámonos, patrón. Este lugar da mala espina». «Cállate, idiota», respondió Mendoza. «Busquen bien. Tiene que haber una puerta, un hueco, algo». Sus luces se acercaban a nuestra pared. Estábamos atrapados. Podía sentir el miedo de Mateo a mi lado. Pero entonces, recordé las palabras de mi bisabuelo. «Restaura el honor de nuestro nombre». El miedo dio paso a una calma fría, a la determinación del hombre que defiende lo suyo. Le susurré a Mateo. «Cuando yo salga, tú te quedas aquí con el cofre. No te muevas por nada del mundo». Antes de que pudiera responderme, salí del escondite y encendí mi lámpara, apuntando directamente a la cara de Mendoza. «¿Se le ofrece algo, don Ricardo?», dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Los 3 se sobresaltaron. Mendoza se recuperó rápido. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «Vaya, vaya, miren a quién tenemos aquí. Don Esteban Álvarez jugando a los exploradores. ¿Encontró algo interesante en mi futuro sótano? Esta tierra es mía, Mendoza, y lo ha sido por más de 100 años. Tengo los papeles que lo demuestran». Mendoza se rió. «Los papeles se pueden quemar. Lo que importa es quién tiene la fuerza. Y ahora mismo somos 3 contra 1. Sus 2 vaqueros se adelantaron, rodeándome. Eran hombres grandes, curtidos por el sol y el trabajo duro. Yo no era un peleador, era un ranchero. Pero en ese momento, sentí la fuerza de mi bisabuelo, de mi abuelo, de mi padre, la fuerza de la tierra misma. «Será mejor que se larguen de mi propiedad», dije, plantándome firme. «Creo que no», dijo Mendoza, y le hizo una seña a sus hombres. Cuando el primero se abalanzó sobre mí, ocurrió algo increíble. Chispa salió disparado del cubículo como una bala color tierra. No ladró, no gruñó. Saltó. Se lanzó directamente al brazo del hombre, clavando sus dientes con una furia silenciosa y letal. El vaquero aulló de dolor y sorpresa, tratando de sacudirse al perro. El segundo hombre, distraído, se giró para ayudar a su compañero. Fue el momento que Mateo aprovechó. Salió del escondite y, con la agilidad de un joven deportista, placó al segundo vaquero por la espalda, haciéndolo caer de bruces. Mendoza se quedó solo, mirándome con una mezcla de odio y desconcierto. Su plan se había desmoronado. Sus hombres estaban neutralizados por un perro leal y un muchacho valiente. Saqué la carta de mi bisabuelo del bolsillo. «Esto no es por oro, Mendoza, es por honor, algo que su familia nunca ha entendido. Ahora salga de mi hacienda antes de que llame a la Guardia Rural y les explique que lo encontré allanando mi propiedad y tratando de robarme». Me miró por un largo instante. Vio en mis ojos que no estaba bromeando.
Vio la determinación de un hombre que había encontrado sus raíces. Escupió al suelo. Esto no se acaba aquí, Álvarez. Para usted y para mí, sí se acaba, respondí. Esta es la última vez que un Mendoza pone un pie en la sombra. Dio media vuelta y subió las escaleras, seguido por sus hombres, uno cojeando y el otro sujetándose el brazo sangrante. Cuando sus pasos se perdieron, el silencio volvió a llenar el sótano. Mateo y yo nos miramos, y luego ambos miramos a Chispa. El perro soltó un pequeño quejido y vino a lamer mi mano, como si pidiera disculpas por su violencia. Me arrodillé y lo abracé con todas mis fuerzas. Nos salvaste, amigo. Le susurré al oído. Nos salvaste a todos. En la oscuridad de aquel sótano, bajo el peso de la historia y el brillo del oro, no solo habíamos recuperado una fortuna y unos documentos, habíamos recuperado nuestro honor, y lo habíamos defendido. La sombra ya no era un lugar de tristeza y silencio. Era el lugar de nuestro renacimiento, y la llave de todo, desde el principio, había sido el olfato y el corazón de un perro callejero. La salida del sótano fue como volver a nacer. La luz del sol nos pareció más brillante, el aire más limpio. Cargamos el cofre hasta la camioneta, un peso glorioso que representaba no solo oro, sino justicia. Chispa trotaba a nuestro lado, con la cola en alto, como un general después de una batalla ganada. Al llegar a nuestro rancho, el Aguaje, la noticia se esparció como el fuego en pasto seco. No por el oro, de eso no dijimos una palabra a nadie, sino por el enfrentamiento con los Mendoza. Los vaqueros de Ricardo, humillados, contaron su propia versión, pero en los pueblos pequeños la verdad tiene una forma de abrirse paso. La gente empezó a verme de otra manera. Ya no era solo Esteban, el ranchero trabajador. Era don Esteban Álvarez, el hombre que había reclamado su herencia y puesto en su lugar a una familia de caciques. Mi primera acción fue ir a Fresnillo con los documentos que mi bisabuelo había preservado. Contraté al mejor abogado y registré las escrituras originales. Cualquier intento de Ricardo Mendoza por reclamar la tierra se topó con un muro legal inquebrantable. La sombra era, sin lugar a dudas, propiedad de los Álvarez. El honor de mi bisabuelo quedaba legalmente restaurado. La segunda decisión fue más difícil y la tomé junto a mi familia, reunidos en la mesa de la cocina una noche, con el aroma del café de olla llenando el aire. El bisabuelo dijo que este oro es para levantar la hacienda y ayudar a la gente. Dije, mirando a Elena, a Mateo y a Sofía. No es para que nos volvamos ricos y nos olvidemos de dónde venimos. Elena asintió, sus ojos brillando de orgullo. Tu bisabuelo era un hombre sabio, Esteban. Hay que hacerle caso. Así lo hicimos. Una parte del oro la usamos para empezar la restauración de la sombra. No como un lujo, sino como una fuente de trabajo. Contratamos a albañiles, carpinteros y jornaleros del pueblo de San Judas de la Espina. Hombres que llevaban meses sin trabajo fijo, encontraron en la reconstrucción de la hacienda un sustento para sus familias. Las ruinas empezaron a cobrar vida. Se repararon los techos, se encalaron las paredes, se limpiaron los corrales. El sonido del martillo y la sierra reemplazó el silencio de 80 años. Otra parte la invertimos en la tierra misma. Compramos un tractor nuevo, instalamos un sistema de riego por goteo para los sembradíos de agave y mejoramos la genética de nuestro ganado bravo. La sombra, que había sido un fantasma, empezó a producir de nuevo, a generar vida y riqueza para la región. Pero quizás lo más importante fue lo que hicimos por la comunidad. Con una donación anónima, reparamos el techo de la iglesia de San Judas, que se estaba cayendo a pedazos. Creamos un pequeño fondo de becas para que los hijos de los campesinos pudieran seguir estudiando. Ayudamos a construir un pozo nuevo para el pueblo, que siempre sufría por la escasez de agua. No lo hicimos pregonándolo a los cuatro vientos, sino con la discreción que el honor dicta. La gente no tardó en saber quién estaba detrás de esa ayuda, y el respeto que me tenían se convirtió en un afecto genuino. El apellido Álvarez volvió a ser lo que mi bisabuelo soñó, un pilar de la comunidad. La hacienda La Sombra
se convirtió en mi segundo hogar. Pasaba los días allí, supervisando los trabajos, caminando por los campos, sintiendo la tierra bajo mis botas. Chispa siempre estaba conmigo. Parecía más feliz en ese lugar, como si reconociera que él era el guardián de su renacimiento. Le gustaba echarse en el patio central, bajo el sol, y observar el ir y venir de los trabajadores, el murmullo de la vida regresando a los viejos muros. Una tarde, meses después de haber encontrado el tesoro, estaba sentado en el porche de la casa principal, que ya lucía su pintura nueva y sus puertas de madera restauradas. El sol se ponía detrás de los cerros, tiñendo el cielo de Zacatecas de colores naranjas y morados. El aire olía a tierra mojada por una lluvia reciente y a flores de bugambilla que habíamos plantado en el jardín. Mateo estaba en los corrales, aprendiendo de los vaqueros más viejos el arte de manejar el ganado bravo. Sofía había convencido a su madre de empezar una pequeña cría de caballos, y su risa se oía desde las caballerizas recién construidas. Elena estaba en la cocina, enseñando a una de las mujeres del pueblo a hacer el pan de rancho que le salía tan bueno. La hacienda estaba llena de vida, de sonidos, de futuro. Chispa se acercó y apoyó su cabeza en mi rodilla como hacía siempre. Le rasqué detrás de las orejas, en ese lugar que tanto le gustaba. Su pelaje ya no era el de un perro callejero, sino el de un animal bien cuidado, pero sus ojos seguían teniendo esa misma inteligencia profunda, esa lealtad insobornable. «Lo logramos, amigo», le dije en voz baja. «Lo logramos». Él suspiró, un sonido de pura satisfacción. Miré el paisaje que se extendía ante mí, los campos de agave a su lado, las siluetas de los toros pastando en la lejanía, los techos rojos de la hacienda. Me di cuenta de que el verdadero tesoro no eran las monedas de oro guardadas en una bóveda del banco. El verdadero tesoro era ese momento. Era haber recuperado la historia de mi familia, haber limpiado nuestro nombre y haber transformado un legado de silencio en un futuro de prosperidad para mis hijos y mi comunidad. El oro era solo un medio, una herramienta. El fin era esto: la tierra produciendo, la gente trabajando, la familia unida y el honor restaurado. Mi bisabuelo no había escondido una fortuna, había escondido una oportunidad, la oportunidad de demostrar que un Álvarez, guiado por la lealtad y el amor a su tierra, podía convertir las ruinas del pasado en los cimientos del futuro. La historia de la hacienda. La sombra se convirtió en una leyenda en la región. Una historia que los viejos contaban en las plazas y que los padres relataban a sus hijos. Hablaban de un ranchero justo, de un tesoro revolucionario y de un perro fiel, cuyo olfato podía encontrar la verdad enterrada. Y para mí, esa es la lección más grande, que a veces, los secretos más valiosos no están a la vista, sino ocultos bajo capas de tiempo y olvido, y que para encontrarlos no siempre se necesita la vista más aguda o la mente más brillante. A veces, todo lo que se necesita es la paciencia para escuchar a la tierra, el coraje para enfrentar el pasado, y sobre todo, la lealtad incondicional de un buen amigo que te enseña a olfatear el camino a casa. Porque mi casa ya no era solo el aguaje. Ahora, también era la sombra, un lugar que había esperado casi un siglo para que uno de los suyos, acompañado de un perro sin pedigrí pero con un corazón de oro, volviera para despertarla de su largo sueño.